A continuación hará uso de la palabra el diputado Manuel Monsalves. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un proyecto relevante, importante, porque, como lo hemos dicho en todos aquellos proyectos en los cuales se busca regular o modificar la regulación en torno a los subsidios de incapacidad laboral, es decir, las licencias médicas, estamos tocando la institucionalidad de seguridad social en Chile. La licencia médica es parte de la seguridad social a la cual han accedido en nuestro país los trabajadores, y lo que busca, por lo tanto, es permitir el reposo a aquel trabajador que por una enfermedad no puede cumplir sus labores y, a su vez, mantener el ingreso y la remuneración de ese trabajador. Es una herramienta esencial y, por lo tanto, el debate tiene que ser un debate cuidadoso, porque cuando tocamos la seguridad social, entendemos que el objetivo de cualquier ley es mejorar la seguridad social de los ciudadanos y los trabajadores y no colocarla en riesgo o disminuir esos derechos. Yo creo que efectivamente este proyecto permitió, durante el debate, mejorar algunos derechos de los trabajadores, y creo que en eso hay que valorar algunos de sus artículos. Por ejemplo, hasta hoy día ocurre que es muy complejo para los pacientes, para los usuarios, que cuando presentan una licencia médica, la CONPIL le pide un informe complementario, es el usuario, en este caso el paciente, el que tiene que andar detrás del médico, tal vez consiguiendo una nueva hora en el consultorio, pagando nuevamente la consulta para ir a pedirle al médico que emita ese informe. Muchas veces ese informe no es emitido y finalmente el paciente ve cómo su licencia es recortada o rechazada producto de la falta de ese informe. Hoy día se entrega facultades a la CONPIN para entregar plazo a los médicos para que envíen esos informes y además para sancionar a los médicos que no envían los informes complementarios que se ha solicitado para justificar la licencia médica. En segundo lugar, efectivamente se avanza en términos de la sanción a los contralores, particularmente, quiero decir, tanto del sector público, pero fundamentalmente en el sector privado, en el rol de la ISAPRE se había transformado en una práctica común que el contralor médico disminuyera los días de licencia de las personas, de los pacientes, y fueran los pacientes los que tenían que ir a justificar la extensión de su licencia médica. Bueno, este proyecto de ley establece sanciones para los contralores médicos que rechacen o disminuyen injustificadamente una licencia médica, y eso protege de mejor manera a los trabajadores y a los usuarios en Chile. Y en tercer lugar, se cambia la carga de la prueba, que yo creo que también es muy importante, y esto se logró dentro del debate que se llevó a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hasta ahora, cuando una institución reducía el número de días de licencia médica de un trabajador, era el trabajador el que tenía que ir a justificar por qué esa licencia médica tenía una determinada cantidad de días. Bueno, hoy día la carga de prueba se modifica y, por lo tanto, aquella institución previsional, ISAPRE, que quiera disminuir la cantidad de días de licencia médica de un trabajador, va a tener que ser la ISAPRE y, por tanto, el contralor que justifique por qué la está rechazando y no el paciente o el usuario. Desde mi perspectiva, en estos aspectos, este proyecto de ley avanza en darle más derecho y más seguridad social a los trabajadores chilenos. Creo que, y estoy obligado a mencionarlo, hay todavía un gran vacío en los subsidios de incapacidad laboral que ninguno de los proyectos de ley que hemos debatido ha resuelto. He visto una gran voluntad del gobierno de mejorar la herramienta de fiscalización del Estado, pero no he visto la misma voluntad para garantizar tal vez el problema central que tienen los usuarios de licencias médicas en Chile, que es la oportunidad en el pago de las licencias médicas. Y ni esta ley ni las otras leyes que hemos discutido establece un derecho por ley para que efectivamente el Estado o las instituciones de salud previsional estén obligadas a pagar las licencias médicas en un periodo y en un plazo que permita al trabajador efectivamente no quedar sin ingresos. Y yo creo que esa es la gran deuda de este y de otros proyectos de ley que hemos discutido en torno a los subsidios de incapacidad laboral. Y yo quiero volver a insistir en que, si bien hay que entregar herramientas de fiscalización, yo esperaría que los derechos de los trabajadores no quedaran en manos de un reglamento o de una decisión administrativa, sino que los derechos de los trabajadores en un ámbito tan delicado como los subsidios de incapacidad laboral quedara establecido en la ley. Y eso no ha ocurrido. Y yo sí quiero reiterar mi desacuerdo con el artículo 5º, que permite a la Superintendencia de Salud establecer sanciones respecto al mal uso de licencias médicas, porque yo creo, y permítame decirlo, que si hay mal uso de licencias médicas se constituye un delito, que es un fraude. Hoy día, sin que esta ley se apruebe,
Hoy día en Chile, en muchos lugares, quiero decir en mi región, en la región del Biobío, los seremis de salud concurrió a la justicia para denunciar fraude al fisco por mal uso de licencias médicas. Y este mismo proyecto de ley, en el artículo 9, ¿cierto? Y yo quiero leerlo, dice: el que incurra en falsedad en otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que la justifiquen, será sancionado con las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal. O sea, el delito está tipificado, está en el Código Penal y por lo tanto existen las herramientas para perseguir el fraude al fisco que se produzca por el mal uso de licencias médicas. Y además establece que se deberá aplicar la inhabilitación temporal para emitir licencias médicas durante el tiempo que la condena o por el lapso menor que se determine prudencialmente. O sea, también se suspende la facultad del médico para entregar licencias médicas. Por lo tanto, creo que entregarle facultad a la superintendencia, la verdad es que es absolutamente improcedente entregarle esta facultad de sanción a un organismo administrativo, si esto está en el Código Penal, y por lo tanto la justicia perfectamente puede perseguir este delito. Por lo tanto, vamos a aprobar este proyecto de ley, a excepción del artículo 5º, que se ha pedido la votación separada, y sobre el cual vamos a votar en contra. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Manuel Monsalve. A continuación, hasta por 2 minutos.